es hora de que le hable sobre los cubos siniestros. Las matemáticas y la geometría son las estructuras de la realidad. Es así que seres del bajo astral han controlado sus dominios con la misteriosa tecnología del cubo. Hoy te revelaré lo que ellos siempre te han ocultado. Si hay algo que me llamó la atención, cuando inicié mi tarea de rescatar astralmente a Jessel, allá por el año 2012, fue encontrarme con unas enigmáticas construcciones, en forma de cubos. Yo había sanado ya a bastantes personas y había recorrido las dimensiones internas de muchos cuerpos humanos, pero en ninguno de ellos me había topado con semejantes cosas. Y quiero que esto quede bien en claro. No estoy hablando del tradicional universo astral, del más allá. El espacio al cual me refiero es aquel que existe dentro del cuerpo humano, el espacio de conciencia que el ser humano es, y todo lo que las personas guardan, acumulan y ocultan dentro de sus propios cuerpos, a ese nivel de espacio de conciencia. En estos mundos bizarros, donde el oscuro espacio guarda una sorpresa, en cada oculto rincón, los cubos se transformaron pronto en la única constante. Estas estructuras, increíblemente sólidas y impenetrables desde el nivel astral, terminaron revelando sus secretos únicamente, por la colaboración de su conciencia huésped, que me fue brindando acceso a medida que era necesario. Recuerdo aún la primera vez que di con uno de ellos. Una abertura se abrió ante mí, en la inmensa pared del cubo, e ingresé a un espacio oscuro, un ambiente denso, pesado, casi como si se tratase de una catacumba. Estos cubos pueden variar en su tamaño, pero por lo general son inmensos, y una vez dentro, es difícil notar sus límites, si es que los tienen. El suelo negro apenas permitía hacerme paso entre raíces, o tentáculos, o arterias, o lo que sea que lo cubría. Allá a lo lejos, una bruma iluminada por una luz roja daba a todo ese escenario un fondo tétrico y aterrador. Al acercarme, pude comprobar que sobre una explanada de escalones había un gran sillón, y sobre él sentado un oscuro ser, del cual salían tubos y arterias hacia todas partes. Con pesadez, desdén y hasta diría indiferencia, la entidad se dirigió a mí, revelándome que ella era una parte oculta y apartada de la conciencia de la muchacha en la cual yo entré a explorar, y que ella deseaba ser liberada, pero por sus propios medios no podía. Estos cubos formaban parte de un amplio sistema de más cubos, creados dentro de la humana, que actuaba como contenedora o envase bioenergético. Sistema que hacía varias centurias, la señora oscura había diseñado como apoyo de la prisión de la diosa Jessel. Estos cubos, básicamente, son contenedores y generadores de realidad. Dentro de ellos, diferentes espacios o ambientes de conciencia creativa van materializando una determinada realidad. O sea, al entrar a un cubo, entras a un mundo, una región astral, en todo su derecho. Un mundo en el cual se pueden desplegar paisajes de toda clase, donde puedes viajar literalmente sin fin. Vale señalar que no todos los cubos están en modo creativo. Algunos mantienen sus límites naturales, por lo tanto, si caminas lo suficiente, llegarás a todas sus caras internas. Regresando a nuestro cubo con su huésped cautiva, fue muy interesante descubrir que desde ese trono sangriento, ella podía controlar el proceso creativo de otros cubos, en los cuales mantenían a otros fragmentos de la conciencia de la mujer contenedora. Literalmente, habían creado un sistema esquizofrénico, en donde fragmentaron la personalidad. En cada uno de ellos, la reina cautiva creaba ambientes y experiencias, con el fin de explotar al máximo diferentes energías emocionales, como miedo, ansiedad, tristeza, angustia, terror, ira, entre otros. Energía que ella recolectaba y entregaba a la desalmada Dargnia, el ser astral que actuaba como guardián y arma del combo de la señora oscura. Dargnia tenía acceso no solo a todo el mundo interior de la contenedora, sino que podía acceder al bajo astral, en el foco 3 de realidad. El trono sangriento también administraba numerosos portales ocultos dentro de la contenedora, que eran el acceso a múltiples espacios de realidad en la tercera dimensión,
pero por sobre todo en cuarta dimensión. Mundos de pesadilla, infiernos y otras regiones bizarras, en las cuales la señora oscura tenía sus dominios y negocios. Como dije al comienzo, estas estructuras de cubos me sorprendieron, no por lo que hacían, sino por su diseño. En el alto astral también tenemos tecnologías que cumplen propósitos similares, pero de carácter positivo y en forma de esferas. Las esferas pueden contener espacios de realidad para sanación, para experimentar paisajes hermosos, pero por sobre todo son excelentes para guardar y almacenar de forma segura e infinita toda clase de objetos preciosos o importantes. Por ejemplo, dentro de una esfera, que puede variar de tamaño, puedes guardar desde un libro hasta un crucero espacial. También, alguien podría crear allí su mundo privado y personal, dentro del cual almacena arte, objetos mágicos y otras maravillas para su deleite personal. Sé que suena egoísta, pero tales construcciones existen. Volviendo a nuestros cubos, hemos encontrado que las civilizaciones avanzadas de quinta dimensión, que están aliadas o pertenecen al imperio reptiliano, los usan con frecuencia. Al igual que la Federación, se inclina a crear esferas a modo de naves, estaciones y contenedores. Los cubos en la Tierra. Ahora me gustaría hacer un breve recorrido sobre la mención y presencia de la tecnología de cubos, en diversos eventos y situaciones, del mundo terrestre de tercera dimensión. Mensaje en campos de cultivos. El hipercubo del diablo. El investigador Vicente Fuentes, experto en el tema de mensajes en campos de cosechas, analiza una extraña imagen creada en el año 2010. En este agroglifo se puede apreciar un diseño de cubos, dentro de cubos, lo cual en ciencia se conoce como hipercubo. Interesante es saber que cuando se analiza la matemática dentro de la construcción de un cubo, se destaca la cifra 216, que desde la antigüedad se ha relacionado con un pasaje bíblico del Apocalipsis capítulo 13 versículo 4, que dice: «Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?». Esto no tendría mucho sentido, si no fuera que, en ciencia, el cubo se asocia a la representación del espacio-tiempo y a la cuarta dimensión. Desde siempre, místicos y esotéricos han enseñado que la cuarta dimensión es el espacio en donde habitan los demonios y otros seres de pesadilla. Pero en este caso, al tratarse de un hipercubo, representa múltiples dimensiones, sean paralelas o líneas temporales. Significa todo esto que el mensaje del agroglifo nos advierte de que la bestia está en control de nuestro espacio-tiempo. ¿Una bestia que habita en la cuarta dimensión? Desde mi experiencia todo indica que así es. Recordemos que este agroglifo fue creado en el año 2010, mucho antes de que yo llegara a este mundo e involucrara a mi reino de la séptima dimensión, a sanar la cuarta dimensión. Astronomía y astrología. El hipercubo de Saturno. El investigador David Parcerisa nos presenta un inquietante informe, en donde la ciencia y el esoterismo se unen, para hacernos comprender el sentido oculto de un evento de magnitudes ciclópeas. Hablamos del descubrimiento de un hipercubo de 30.000 kilómetros de ancho sobre el polo norte del planeta Saturno. Desde siempre, la astrología y el esoterismo han asociado al planeta Saturno con un planeta maléfico, el señor del karma, del aprendizaje basado en el dolor. También es el señor del tiempo, conocido entre los griegos con el nombre de Cronos, un dios cruel y despreciativo de los jóvenes e inexpertos, representado como un anciano decrépito devorando a un niño. Este dios devora infantes, ha tenido su culto sangriento en muchas culturas y tiempos, siendo en la actualidad uno de los dioses favoritos de las logias masónicas satanistas, como Huesos y Calaveras, los Illuminatis y del culto hebreo. Entre los mitos griegos, Pandora poseía una caja, un cubo negro, que contenía todos los monstruos y horrores del inframundo. Entre los hindúes, la diosa Shiva es representada entre un anillo de fuego, y ella misma posee 4 brazos y 2 piernas, lo que nos da el mágico número 6,
propio del hexágono, de Saturno y de la destrucción. Por su lado, los musulmanes tienen un inmenso cubo negro, llamado Kaaba, en el centro de la Meca, alrededor del cual oran mientras circulan a su alrededor 7 veces, simbolizando sin lugar a dudas a Saturno y sus anillos. La NASA, o Agencia Espacial Norteamericana, como buen bastión de la masonería, bautizó a los 13 cohetes lunares con el nombre de Saturno. ¿Sabías que sus más grandes astronautas eran masones de nivel 33? El nivel más alto dentro de la logia. Ahora, volviendo a nuestro descubrimiento astronómico en Saturno, allí se ha encontrado en su polo norte un inmenso hexágono, cuya figura geométrica representa ni más ni menos que al cubo negro, o sea, es una imagen en 2 dimensiones, de un hipercubo tridimensional. El símbolo judío, conocido popularmente como la estrella de David, también encierra dentro de sí una estrella de 6 puntas, formada por 2 triángulos opuestos, y estos representan un hipercubo. No es secreto que la cosmovisión hebrea gira en torno a la adoración a Saturno y por extensión a Moloch, la versión de Oriente Medio, del dios caníbal Cronos. ¿Acaso todo esto parece coincidencia? Antes ganaríamos la lotería 2 veces seguidas. Todos estos misterios empiezan a encajar unos con otros, dándonos una idea de cuál es el verdadero paisaje que forma nuestra realidad. Y no podemos dejar de mencionar las numerosas y monumentales obras de arte y arquitectura que la élite de los más ricos y poderosos levantan en honor al cubo. Obras que, al ser analizadas en su diseño y matemáticas, revelan el antiguo culto a Cronos, Saturno, Zeus, Satán, Moloch, etc. Todos nombres referentes a la misma entidad demoníaca. José Luis Camacho, investigador español, nos aporta un análisis del inmenso cubo construido en París, Francia, en la década de 1980, llamado el Arco de la Defensa, que de arco no tiene nada y es un hipercubo en todo derecho, así como los numerosos monumentos que marcan obras de magnitud, como el Cubo Negro, que da la bienvenida al Rockefeller Center. Tampoco ya deja de ser casualidad que la computadora cuántica Deep Wave, que recrea la inteligencia artificial más poderosa del mundo, haya sido construida en un enorme cubo negro. No hay que ser muy listo para comprobar cómo las logias que controlan el poder en la sociedad terrestre marcan con sus símbolos todo lo que hacen, en estos casos como muestras de ofrenda a las entidades del bajo astral. Y seguramente muchos de ellos, si no es que todos, cumplen funciones prácticas en el manejo de energías oscuras. De ninguna manera es mi intención que te sientas abrumado por la presencia de estas logias y entidades. Recuerda que, al fin de cuentas, esto es su forma de hacer propaganda, de dar la impresión de poder y control total. Algo que todos los totalitarismos han puesto en práctica. Y sin embargo, siempre han caído. La única diferencia ahora será que el reinado de las logias y entidades oscuras sobre este mundo terminará, para ya no levantarse jamás. Nunca lo olvides. El futuro será luminoso, porque tanto nosotros como el ser uno, el todo, es luz y amor.